El hombre en el momento que el hombre dejó el pacto o dejó la palabra, pacto, recuerdan que el pacto es la palabra. En el momento en que él dejó la palabra, entonces él perdió la imagen original de Dios y entró una raíz, la raíz satánica. Los pensamientos de maldición en el hombre, ¿sí? Y aquí él escribió los 3 problemas espirituales del hombre que separan al hombre de Dios, que es la separación, el diablo, Satanás, y el pecado. Esta es la raíz que contamina al hombre. Y entonces el hombre comienza a dar frutos que son los 6 estados del no creyente, los que no creen en Cristo. Y el primer estado es el problema, de pertenencia, problemas de pertenencia. El hombre perdió el estado original, su padre era Dios, y después su padre fue ¿quién? El diablo. Entonces aquí vemos hijos del diablo, Juan 8:44. Leo Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El segundo problema o el segundo fruto que el hombre produce con esa raíz satánica es el problema de nacimiento. Nacen como hijos de ira, separados de Dios. O sea, esa es la naturaleza del hombre cuando él nace, separado de Dios. Y vamos a ver Efesios capítulo 2:13. Voy a leer Efesios 2:13. En los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En ese estado también nosotros estábamos antes de pertenecer a Cristo, antes de creer en Cristo. Vivíamos como hijos de ira.
Nacimos como hijos de ira. Entonces el tercer problema es el problema espiritual. Efesios 2:2 y Hebreos 2:15. Siervos del diablo. El hombre vive como un siervo de Satanás aquí en la tierra. Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Voy a leer también Hebreos, capítulo 2, verso 15. Efesios 2:2 leí. Y ahora voy a leer Hebreos 2:15. Dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor a la muerte los hace servir a los ídolos, a las supersticiones, a las maldiciones, a la idolatría. El hombre sirve por el temor a la muerte a todos los ídolos. Es un siervo de Satanás. Entonces, el cuarto problema es el problema físico. Vive atado a enfermedades físicas, mentales y del corazón. Aquí vamos a ver la cita de Mateo 11:28, Hechos 8 del 4 al 8 y Hechos 10:38. Leemos Mateo 11:28 y es el Señor Jesucristo hablando y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces ahora pasamos a la lectura de Hechos capítulo 8, versos 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hacía que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora leo Hechos 10:38. Hechos 10:38 dice así: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El quinto problema es el problema después de la muerte. La gente no conoce la eternidad sin Cristo. No conoce que hay un destino sin Dios. Lucas 16:19 al 31. Esta parábola nos habla de que existe un infierno, ¿verdad? Entonces la gente está sin conocer los hechos espirituales. No saben que hay un Dios, que hay ángeles, que existe el cielo, que existe el infierno.
Muchos solamente dicen que el infierno está aquí, que no existe el infierno. Entonces la gente desconoce, hay una ignorancia espiritual en ellos, y al desconocer este hecho, ellos siguen viviendo esclavos de Satanás. El sexto problema es el problema generacional. Problemas generacionales. O las herencias espirituales. Leemos Éxodo 20, del 4 al 5, y 1 de Corintios 10, 20. En los problemas generacionales, leo Éxodo capítulo 20, del 4 al 5. Dice la palabra de Dios: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora voy a leer 1 Corintios capítulo 10, verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Estos 6 estados del no creyente también es el diagnóstico del cristiano. Nosotros como hijos de Dios somos como médicos espirituales que vamos a diagnosticar los problemas que están en las personas que no conocen. Y este es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que ellos encuentren una respuesta. ¿En dónde? En Cristo. Cristo es la respuesta a estos problemas espirituales del hombre. Cristo es el Evangelio. El Evangelio trae la respuesta de la separación de Satanás y del pecado. Entonces, Cristo, nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, tenemos que ir a dar la salvación por medio del Evangelio. ¿Sí? El Evangelio es el que trae la respuesta. Cristo es la respuesta a estos problemas. Entonces nosotros somos los que vamos a diagnosticar el campo allá afuera. Estos son los 6 estados en que el no creyente se encuentra, ¿sí? Y nosotros vamos a diagnosticar este campo y vamos a ir a anunciar lo que decimos nosotros, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Que es el Evangelio, que es Cristo, son las buenas nuevas de salvación.